continuación viene Guillermo Moral del Infonavit, ahorita les leo su currículum, pero él nos va a hablar de un tema que no tiene que ver nada con la parte tecnológica ni de seguridad, sino que tiene que ver con la parte de liderazgo y los que se llamamos soft skills, ¿no? Y esto es muy importante también para nosotros como profesionistas, porque no todos son bits y bytes. Hay que también tomar en cuenta que existen personas, ¿no? Y cómo nosotros nos podemos comunicar con las personas, ¿no? Y eso es de lo que creo que nos va a hablar Guillermo. Guillermo del Moral es licenciado en Sistemas de Computación Administrativa con maestría en Administración de Servicios de TI. Tiene una trayectoria de 20 años a nivel gerencial en el sector agroquímico, transportación y logística, manufactura, alimentos y bebidas, retail, gobierno. Cuenta con las certificaciones CISA, COVID, ITIL, TOGAF, TRIS y certificación académica de análisis de negocio. Cuenta con diplomados en innovación y estrategia, gobierno de TI, análisis de negocio y liderazgo transformacional. En los últimos años ha reforzado sus competencias de liderazgo a través de cursos, talleres y la lectura de diversos autores expertos en el tema, y las ha puesto en práctica con diversos equipos de trabajo en distintas organizaciones. Es miembro activo de Toastmaster International, organización líder a nivel global en comunicación y desarrollo de liderazgo. Pues bien, démosle la bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Estimados socios y amigos, la charla que les voy a dar se titula Inteligencia Emocional, replanteando el liderazgo organizacional. Dentro de los objetivos específicos, comprenderemos qué es el liderazgo, cuáles son los tipos de liderazgo y sus características, así como la importancia que tienen dentro de las empresas. Conoceremos cuáles son las cualidades indispensables que debe desarrollar un líder bajo el modelo de inteligencia emocional, y contaremos con algunas reflexiones y recomendaciones para desarrollarlas. Analizaremos los casos particulares de la aplicación del liderazgo y distinguiremos el impacto que tiene en las personas y en las organizaciones. Y finalmente, identificaremos por qué algunos equipos de trabajo funcionan bien y otros no. El liderazgo es la respuesta a los desafíos que enfrentan las organizaciones de hoy. Cualquier empresa, sin importar su giro, necesita liderazgo en todos sus niveles. Los líderes son capaces de inspirar, influenciar y comprometer a las personas. Esas personas que conforman a las empresas y que con su entusiasmo las pueden levantar o con su apatía las pueden destruir. Es por esta razón que tenemos que promover el potencial de las personas y lograr su cooperación en un ambiente de confianza, empatía, comunicación y trabajo en equipo. En otras palabras, promover un buen liderazgo. Y bueno, entrando en materia, definamos qué es el liderazgo. Hay muchas definiciones al respecto del liderazgo. Yo tomé esta basada en un curso de liderazgo que tomé en el Infonavit, y dice así: el liderazgo es la capacidad de influir positivamente en otros de tal forma que desarrollen su trabajo de manera entusiasta, logrando así los objetivos propuestos. Los líderes tienen la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un equipo de trabajo. Quiero regresarme a la palabra motivar para precisarles que un líder no motiva. Así que si alguien les dijo alguna vez que un líder tiene que motivar a su equipo, eso es impreciso. Un líder tiene que crear las condiciones adecuadas de claridad, equidad, comunicación, orgullo por el equipo y de un sinfín de cosas que se miden en los climas organizacionales. Pero la decisión de estar motivado es una decisión personal que tomamos cada uno de nosotros cuando nos levantamos de la cama y decidimos ir a trabajar. O nadie va por ustedes con una pistola, ¿verdad? El líder tiene dos funciones principales, una relativa a las tareas y la otra para mantener al equipo de trabajo. Es aquí donde el líder se convierte en una ventaja competitiva para el equipo cuando les da dirección, cuando les apoya, cuando les enseña, cuando les reconoce, es decir, cuando les sirve. Y por otro lado, el líder se convierte en una ventaja competitiva para la organización
Cuando hace todo eso con el equipo, y como el equipo está muy enfocado, entonces se logran los resultados relacionados con los objetivos planteados por la organización. Me voy a detener en este punto y les voy a pedir a los que quieran que en este momento dejen sus cosas y cierren sus ojos. Ahora, los que hayan cerrado sus ojos, por favor, respiren profundamente y exhalen. Ahora les pido que respiren normal. Ahora te pido que traigas a tu mente a ese líder que consideras que te ha marcado en toda tu vida. Tal vez sea un maestro, un jefe, un hermano, tu papá, tu mamá, o tal vez un héroe nacional. Tráelo a tu mente. Ahora, trata de poner en comportamientos, no en juicios de valor, en comportamientos, ¿qué hacía ese líder? Es decir, ¿cuál fue la acción que los marcó para pensar que justo hoy, en este momento, consideras que esa persona es un líder que te marcó? Ahora, por favor, abran sus ojos y les pido que compartan al grupo qué hacía esa persona. No me digan su nombre, no me digan su historia, solo díganos qué hacía y traten de no utilizar juicios de valor. Es que era muy bueno. No, eso no. Era bueno haciendo qué. Es que escuchaba, retroalimentaba. ¿Quién quisiera compartirnos alguna experiencia con un líder? ¿Qué hacía ese líder que te marcó? Por favor. Hola. Esta persona me retaba a cosas que no podía, normalmente creía que no podía hacer. Me retaba, ok. Voy a ir anotando aquí en una breve lista lo que me hagan favor de compartir. Me retaba. ¿Sí se alcanza a ver? Ok. ¿Quién más quisiera compartir? Por favor. Bueno, yo recuerdo mucho a esta persona que nos entusiasmaba con sus ideas, nos hacía sentir los deseos de participar y nos hacía soñar. Y de alguna manera lo que ahora veo hacia atrás es que nos enseñaba a soñar y no importaba si el sueño estaba bien o mal, pero había que tenerlos. Ok. Entraba en la categoría de sueños guajiros, todo ese tipo de sueños. Va. ¿Quién más quisiera compartirnos, por favor? ¿Qué hacía ese líder? ¿Cuál era la acción que te marcó? A ver, acá, por favor. Sí. Esta persona explotaba las cualidades del equipo. O sea, todas las cosas, las competencias que teníamos las explotaba. O las explota aún todavía. ¿Le llamaríamos las fortalezas? Sí. Ok. De las personas. ¿Alguien más que quisiera compartir? Acá, por favor. Bueno, esta persona, lo que más recuerdo es que me enseñaba una sola vez a hacer las cosas y me decía, esta es la única vez que te voy a enseñar. A la próxima, si tienes dudas, ya no me vuelves a preguntar, tú tienes que hacerlo bien. Y entonces dejaba ahora sí prácticamente la responsabilidad en tus hombros, ¿no? Pero va de la mano con la primera que dijeron, ¿no? Porque me retaba. Me retaba, ok. Bueno. ¿Alguien más? ¿O así estamos bien? A ver, de este lado, por favor. ¿Me ayuda? Habla el micrófono, gracias. Buenas tardes. Una de las partes bien importantes de un líder y que me marcó es que cuando te equivocas, que te hable y te diga solo a ti que te equivocaste. Las felicitaciones son en grupo y son felicitaciones, pero el hecho de que cuando te equivocas te diga una corrección personalmente, eso habla bien de un buen líder. Ok. Entonces, básicamente la retro era en privado cuando era una retro negativa y las felicitaciones en público.
Ok, vamos bien. Bueno, si les parece, con esta lista nos vamos a quedar. Y les voy a pedir, por favor, que anoten esta lista. Y por favor, se la lleven a su trabajo. Y que por lo menos una vez a la semana la saquen del cajón y la revisen. Y entonces digan, esto lo hice bien, esto no lo hice bien, y esto de plano no lo hice. Porque esto que estamos anotando en la lista es lo que hace un líder. Para lograr un desempeño extraordinario, un líder debe desarrollarse principalmente en 3 rubros. En las destrezas técnicas, que hablan de una formación académica y de una experiencia profesional, en donde se incluyen los siguientes elementos. Accountability. Este término, que normalmente se traduce como responsabilidad o rendición de cuentas, en el tema de liderazgo significa que está preparado para la posición. También incluye una planificación empresarial, es decir, que tenga la visión global de lo que hace y no hace su equipo de trabajo y el impacto que tiene en la organización. Y también considera una experiencia científica, es decir, que tenga una formación técnica, que haya tomado preparación formal. No vamos a poner a un médico a dirigir un equipo de auditoría, ¿no? Bueno, a menos que sea una auditoría forense. O un astrónomo a conducir un manejo de crisis o una continuidad de negocio. Después tenemos las capacidades cognitivas, que están relacionadas con la inteligencia racional, es decir, con su nivel de coeficiente intelectual o IQ por sus siglas en inglés. En este punto, quítense de la mente esa idea que alguna vez les sembró algún maestro en la primaria, que les dijo que la clave para tener éxito era tener un coeficiente intelectual elevado. No. Ya nos salvamos varios de aquí de la sala. En las organizaciones, cuando se va a contratar a una persona, sobre todo para una posición de liderazgo, se hace una valoración cognitiva de los candidatos. Y cuando se saca la muestra, se cortan los extremos. Porque no se necesita a alguien que tenga un IQ debajo del promedio. ¿Por qué? Porque va a ser una persona que no la va a hacer en el puesto, porque necesita las habilidades mínimas. Por otro lado, tampoco se va a contratar al genio, que tenga un IQ muy arriba del promedio. ¿Por qué? Porque el genio no se va a adaptar. El genio va a vivir en un pedestal muy diferente al resto del equipo de trabajo. Consecuentemente, va a tener muchos problemas, a menos que el genio se haya tomado la molestia de haber desarrollado una buena inteligencia emocional. Tenemos también el rubro de inteligencia emocional, el cual es la capacidad para trabajar con los otros y la capacidad para liderar el cambio. Esta inteligencia emocional está basada en las propuestas de Daniel Goleman y en las siguientes láminas las vamos a ir desmenuzando. Como antecedente, quiero compartirles que Daniel Goleman es un psicólogo americano que, con base en sus investigaciones, sostiene que el éxito de una persona no viene determinado únicamente por su coeficiente intelectual o por sus estudios académicos, sino que entra en juego el conocimiento emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de la capacidad del individuo para identificar su propio estado emocional y gestionarlo de manera adecuada. Esta habilidad repercute de forma positiva sobre las personas que la poseen, pues les permite entender y controlar sus impulsos. ¿Quién nos quisiera comentar en sus propias palabras qué es la inteligencia emocional? ¿Quién me ayuda? No se amontonen. Gracias. Es la capacidad de evaluar tus situaciones positivas o negativas, cómo las vas a llevar a cabo y cómo vas a manejar la situación. Correcto, muy bien. A nivel de emociones. ¿Alguien más que quiera compartir qué es la inteligencia emocional en sus palabras? Gracias. Bueno, como decía la compañera, es utilizar tus emociones. Bueno, primero estar consciente de ellas, o sea, primero saber cuáles son tus emociones, en qué situación estás y saber elegir esa emoción adecuada para
hacer algo en esa situación adecuada. O sea, no es, por ejemplo, si todo está un caos y tú te enojas, pues va a explotar eso, ¿no? Sino tú tienes que encontrar cuál es la emoción adecuada para poder solucionar ese problema o esa situación que se está presentando. Correcto, muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta: ¿para qué crees que sirve la inteligencia emocional en un ambiente laboral? ¿Quién me ayuda? Gracias. Adelante. Para llevar la fiesta en paz, ¿no? Esa es una respuesta sucinta. Muy bien, gracias. Por acá, Rubén. Gracias. A ver, aquí hay uno de respaldo, así como su servidor. Adelante. Yo creo que nos ayuda en la resolución de conflictos y para tener pues un buen clima organizacional. Ok, muy bien, vamos bien. Gracias. Y finalmente, ¿por qué consideras importante que un líder posea una inteligencia emocional alta? ¿Quién me quiere ayudar? Gracias. Bueno, porque creo que estás trabajando con un equipo de personas, sí. Tienes que saber lidiar con las emociones de todos ellos, entonces para hacerlo primero tienes que manejar muy bien las tuyas, ¿no? No permitir tanto la reactividad y en esa base actuar con tu equipo, ¿no? Excelente, muy bien. Alguna vez decíamos, ¿de qué están constituidas las organizaciones? No están conformadas de los escritorios, no están conformadas de las computadoras, no están conformadas de las oficinas, están conformadas de las personas. Muy bien, muchas gracias. Sigamos entonces. ¿Cuáles son las implicaciones clave para los líderes? Hay dos sumamente importantes. Cuanto más elevados son los rangos de gerencia de una organización, más contribuye la inteligencia emocional al éxito. Y dos, en los niveles más elevados de una organización, el 80% del éxito de un gerente está determinado por sus competencias emocionales. ¿Qué significa esto? Significa que el 100% de las competencias que debe poseer un líder de alto nivel, el 80% se basa en la inteligencia emocional y el otro 20% se divide 10% para las destrezas técnicas y 10% para las capacidades cognitivas. Esto lo podemos interpretar mejor en este modelo, en donde en una cadena de mando tradicional, mientras más elevado es el nivel del gerente, más relevancia toma la inteligencia emocional que tenga trabajada. El modelo de inteligencia emocional en el liderazgo se divide en estas dimensiones. Primero, la comprensión de uno mismo, seguido de la acción, y después la comprensión de los otros junto con su acción. El cruce de estas dimensiones generan 4 cuadrantes: autoconciencia, autogestión, conciencia social y finalmente destrezas sociales. En el cuadrante de la autoconciencia se incluyen los siguientes aspectos. Hay un entendimiento de los estados de ánimo y las emociones, las fortalezas, las limitaciones, las necesidades y los deseos propios. Hay una honestidad con los demás y consigo mismo. Hay un reconocimiento del efecto de los sentimientos en uno mismo, en los otros y en el desempeño laboral. Hay un sentido de dirección y metas, un deseo de crítica constructiva, autoestima y sentimiento positivo del valor propio. En el cuadrante de la autogestión se controlan los impulsos y estados de ánimo disruptivos. Particularmente cuando yo voy a entrar a un estado de ánimo disruptivo, es decir, cuando estoy a punto de explotar y empezar a decir 1000 cosas, de pronto me brinca una venita aquí por este lado y entonces me doy cuenta y en ese momento aplico la palabra mágica: piénsalo. Y entonces, con eso no provoco más esos conflictos que platicamos. También se adapta a las situaciones cambiantes y supera los obstáculos. Muestra una honestidad e integridad sólidas. Lidera el cambio a través de una elevada motivación por el logro. Está listo para aprovechar las oportunidades, desea aprender
enfrentarse a retos creativos y se enorgullece de un trabajo bien hecho y procura un mejor desempeño. En el cuadrante de la conciencia social hay una atenta consideración por el empleado y por las necesidades y deseos del cliente a la hora de tomar las decisiones. Planifica y lleva a cabo el desarrollo del equipo. Hay un conocimiento del diálogo intercultural, atención al crecimiento del talento mediante el coaching, el mentoring y un feedback efectivo. Hay una integración de la dinámica y la política organizacional en la creación de grupos de trabajo. En las destrezas sociales se hace cargo del equipo mediante la creación de una visión convincente. Ejerce influencia ocupando o sin ocupar un puesto superior. Es optimista, aporta nuevas ideas y guía a las personas en nuevas direcciones. Impulsa el desarrollo de los demás y les da guía. Crea relaciones de colaboración y una red de contacto. Y finalmente, saca a la luz y resuelve conflictos con eficacia. Y es aquí donde viene una pregunta que es fundamental. ¿Se puede aprender la inteligencia emocional? Sí. Pero para lograr esto necesitamos romper antiguos hábitos para crear nuevos hábitos. ¿Qué requiere? Requiere feedback, requiere discusión, acción y reflexión. En la parte del feedback les recomiendo que pregunten en su organización si es que cuenta con un área que les pueda asignar algún coach para que les ayude a desarrollar estos nuevos hábitos. O también existe la opción de contratarlo por su cuenta. Al final piensen que están invirtiendo en su desarrollo personal y estoy convencido que esa inversión valdrá la pena. Dentro del proceso de aprendizaje de la inteligencia emocional, los temas tendrán que discutirse, ponerse en un plan de acción, llevarse a cabo y someter los resultados a la reflexión para evaluar los avances, pero esta reflexión tiene que ser sensata. No se vale decir, por ejemplo, estoy dando retroalimentación constructiva a mis colaboradores. Sí, check. Cuando 2 horas antes uno de tus colaboradores estuvo retorciendo en el piso del coraje que hizo cuando lo reprimiste, le echaste por tu boca toda la basura emocional, es que eres un impuntual, siempre llegas tarde, además eres bien flojo y nunca entregas las cosas a tiempo. Y te das la media vuelta y te vas. Y entonces el colaborador dice, así entre dientes, ¿no? Siempre llego tarde. Te puedo jurar por mi vida que no es siempre. Nunca entrego las cosas a tiempo. Y entonces empieza el ataque epiléptico. Aquí quiero hacer un paréntesis para recomendarles que saquen de su vocabulario las palabras siempre y nunca, porque esas palabras no existen. Además, para dar feedback a un colaborador, solamente esas palabras te restarán fuerza y credibilidad. ¿Cómo crear inteligencia emocional? En este modelo que les presento encontrarán 4 elementos que les van a servir para desarrollar su inteligencia emocional. Los primeros 2 están relacionados con la información referente a la visión que tienen los demás sobre mí. Los otros 2 se relacionan con la información sobre mis necesidades y mis preferencias. El primer elemento dice, ¿cómo perciben los demás mis fortalezas y áreas de mejora? Y yo les pregunto, ¿alguna vez ustedes como líderes o como jefes de grupo se han atrevido a aplicar con su gente lo que yo denomino la hora de las netas? Es decir, ¿le han pedido a sus colaboradores que les digan sinceramente qué piensan de ustedes? Está rudo, ¿no? En ese sentido, lo que les recomiendo es que tomen nota y cierren la boca, porque no se vale defenderse ni justificarse por aquellos comentarios que pudieran sentirse como una patada en el hígado. O si está disponible en su organización, pidan que les apliquen una evaluación 360 grados. Esta evaluación 360 grados es una herramienta de gestión del talento humano, en donde se incluye la evaluación que hacen de ti tus pares, tus colaboradores, tus jefes, tus clientes internos y tus clientes externos.
y se basa en los comportamientos y las habilidades que aplicas en tu entorno profesional. El resultado de esta evaluación no es la forma como se ve uno, sino la forma en cómo los otros nos ven. Y los resultados son diametralmente opuestos. El segundo elemento dice, ¿qué cambios mejorarían mi efectividad? Aquí pueden pedirle a gente de su confianza o a su coach que les diga qué cosas ven en ti que podría hacer diferente para mejorar tu efectividad. Otra opción es que se vayan a tomar con ese par con el que siempre se atoran, ¿no? Ese gerente con el que siempre terminan discutiendo, y van a ver que les va a dar una buena retroalimentación. ¿Quedan 7% de batería? ¿Dónde me puedo conectar? ¿Sí? Gracias, Rubén. Estábamos entonces en el punto número 3. ¿Qué impide que realice yo estos cambios? Uno de los obstáculos típicos que impide que realices esos cambios es la operación. Ay, es que no puedo sacar la mano de la operación porque se cae la empresa. Y entonces nunca tengo tiempo para llevar a cabo esos planes de trabajo. Pues, ¿qué crees? Tendrás que buscar el tiempo y tomar las acciones que son necesarias para que vayas avanzando en el camino del desarrollo de tu inteligencia emocional. Y finalmente, el elemento 4 habla de elaborar un plan de acción y ejecutarlo. ¿Cómo impacta el estilo de liderazgo en el desempeño? Bajo el enfoque de inteligencia emocional orientada al liderazgo, existen 6 estilos, que son autoritario, afiliativo, democrático, de coach, coercitivo y ejemplar. Cada uno de estos estilos de liderazgo, con sus acciones diarias, y eso lo vemos en el modelo en color azul, van a incidir directamente en el clima organizacional. Consecuentemente, influirán en la motivación y finalmente en el desempeño del equipo de trabajo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que podría ser que un estilo de liderazgo no vaya de acuerdo con la destreza social que se requiere aplicar en ese momento con los colaboradores. Y entonces aquí quisiera hacerles la siguiente pregunta. ¿Quién en esta sala juega golf? Allá tenemos una golfista. Déjame hacerte una pregunta, por favor. ¿Podrías platicarnos brevemente por qué se tienen que utilizar diferentes palos de golf en un juego? Sí, por supuesto. Es por la distancia. O sea, utilizas diferentes bastones de acuerdo a la distancia a la que quieres tirar. Okay. Entonces, por eso cambias de bastón. Ok, es decir, cada bastón tiene cierta forma, tiene cierto peso, ciertas características. Y en este caso el jugador decide, de acuerdo al tiro que desea ejecutar, cuál es el tipo de bastón que va a utilizar. Es decir, depende de las condiciones. En el caso del golf hay 4 categorías que, espero no equivocarme, les llaman maderas, que son aquellos bastones con los que se hacen tiros largos, los hierros, que son bastones con los que se hacen tiros medios, los wedges, que son aquellos para sacar al buey de la barranca, es decir, a la bola de la trampa de arena, y finalmente el putter, que es para empujar la pelota una vez que estás dentro del green. Entonces, gracias. Imaginen que los estilos de liderazgo son como los palos de golf, que se tienen que utilizar dependiendo de la situación, de tal forma que tendremos que utilizar estos 6 estilos de liderazgo, y de eso no nos vamos a salvar. Nosotros de manera natural podemos desarrollar más fácilmente algunos estilos que otros, porque ya somos así, pero es importante en el liderazgo basado en la inteligencia emocional que desarrollemos el resto. Nos tendremos que manejar en estos 6 estilos de liderazgo. Estos estilos de liderazgo, dependiendo de la situación, van a ser o más efectivos o menos efectivos, como es el caso de los palos de golf. En las siguientes láminas les voy a explicar cada uno de estos estilos de manera muy breve y también qué sucede cuando ese estilo es más efectivo o menos efectivo. Y empezaremos con el estilo autoritario,
que es movilizar a las personas hacia una visión, es decir, acompañan. Cuando un estilo de liderazgo autoritario es positivo, hay un entusiasmo, hay una visión clara, un compromiso, estándares para el éxito y libertad de innovación. Cuando no es efectivo, es autoritario o sin contacto con los miembros experimentados del equipo. Voy a decir algo que no sucede en las organizaciones. Es el jefe que se comunica con su equipo de trabajo a través de correos electrónicos o mensajitos de WhatsApp, pidiendo las cosas y no teniendo ningún tipo de contacto físico con el equipo para sentir cómo está el ambiente, cómo se siente la gente. El siguiente estilo de liderazgo es el afiliativo y es crear vínculos emocionales y armonía. Las personas son lo primero. Cuando este estilo de liderazgo es efectivo, hay confianza, flexibilidad, libertad para trabajar, feedback positivo, motivación, sentido de pertenencia y reconocimiento. Cuando no es efectivo, hay un bajo desempeño sin corregir, tolerancia de la mediocridad y demasiada independencia. Es aquel jefe que llega con el grupo y les dice: a ver, muchachos, les voy a pedir que por favor me manden sus planes de trabajo, ahí como vayan pudiendo, ¿no? Y entonces unos colaboradores entregarán el plan hoy, otros lo entregarán mañana y otros nunca. En el estilo democrático, que es crear consenso mediante la participación, ¿qué opinas? Cuando es efectivo este estilo de liderazgo, hay ideas y participación, hay confianza y respeto y compromiso, hay flexibilidad, elevada moral y metas realistas. Es cuando el equipo de trabajo, como lo mencionábamos, se siente que el jefe lo toma en cuenta. Cuando el estilo de liderazgo democrático no es efectivo, son reuniones interminables, son decisiones postergadas, hay confusión y una falta clara de dirección. En cuanto al estilo de liderazgo coach, que es cuando empiezas a preparar a una persona para que se quede en tu posición, o cuando estás creciendo a una persona para que ocupe un puesto de mayor responsabilidad, y es desarrollar personas para el futuro. Intenta esto. Cuando este estilo de liderazgo es efectivo, hay fortalezas y áreas de mejora, metas de desarrollo, coaching y feedback, delegación, tareas desafiantes y hay un diálogo constante. No vas a poner como tarea desafiante al colaborador mandarlo a sacar las copias. Cuando el estilo de liderazgo no es efectivo, es reacio al aprendizaje y hay una falta de habilidad para el coaching. Es cuando ese colaborador se te enfrenta y te dice: pues dime entonces cómo lo hago, ¿no? Tú eres el jefe. El siguiente estilo de liderazgo es el coercitivo. Exigir cumplimiento inmediato. Haz lo que yo te diga. Hay algunos jefes, por cierto, que se viven en este estilo de liderazgo. Cuando es positivo, se atiende a las situaciones de cambio importantes y es cuando se aplican emergencias genuinas. Es como si ahorita se estuviera quemando un hotel y yo no voy a entrar diciendo: señores, pues les voy a pedir de favor a ver si podemos votar para ver si nos salimos o mejor nos quedamos. No, se salen ya. Hablando de una situación de trabajo, a los que nos ha tocado, cuando trabajamos en el banco y de pronto en el área de soporte técnico dan las 5 de la tarde y ya estamos con un pie afuera de la oficina y de pronto nos avisan que el sistema de cajeros automáticos está caído. Pues ¿qué creen? Se regresan y hasta que quede, ¿no? Eso es una emergencia. Sin embargo, si tú has trabajado con tu equipo y has desarrollado todas estas habilidades que hemos platicado, vas a tener un equipo de trabajo que se va a quedar el tiempo que sea necesario para apoyarte a resolver el problema. Y finalmente viene el estilo de liderazgo ejemplar. Esperar excelencia y autodirección. Ahora haz como yo lo hago. Cuando este estilo de liderazgo es positivo, hay estándares de desempeño alto, es más rápido, mejor, trabaja duro, bueno con las personas de desempeño elevado, con puntualidad y el líder por delante del programa. Cuando este estilo de liderazgo no es efectivo, es agobiado, hay baja moral, directrices ambiguas, poca confianza, poca flexibilidad
y bajo feedback. Quiero cerrar con las siguientes conclusiones, y son estas. El verdadero desempeño de las organizaciones no solo se mide por el nivel de madurez de sus procesos, sino también se mide por el nivel de competencia de sus líderes. Segundo, crear las condiciones adecuadas para que tus colaboradores puedan desarrollar su máximo potencial les permitirá alcanzar las metas y estar preparados para adaptarse a nuevos cambios y continuar trabajando en equipo de manera eficiente. Y 3, las personas son las que conducen a las organizaciones al éxito o al fracaso. Quisiera cerrar esta charla con una frase de Simon Sinek, quien en mi opinión es uno de los expertos de liderazgo a nivel mundial, y dice lo siguiente: el 100% de los clientes son personas. El 100% de los empleados son personas. Si no conoces a las personas, no conoces el negocio. Muchas gracias. Listo para las preguntas. ¿Es este? Ok. Viene la primera pregunta. Y dice así: ¿qué podemos hacer para lograr que los antiguos jefes se conviertan en líderes? Sobre todo en las organizaciones de la vieja escuela. Les había yo comentado en la charla que la decisión de ser un líder y la decisión de desarrollar esas competencias es una decisión personal. ¿Qué podemos hacer para lograr que los antiguos jefes se conviertan en líderes? Desde mi punto de vista, no mucho. ¿Qué te recomiendo que hagas? Desde también mi muy particular punto de vista, cambia de jefe. O si no puedes cambiar de jefe, ya en las últimas, cámbiate de trabajo. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo ayuda o apoya la metodología TRIZ a una posición de liderazgo? Quienes no conozcan el tema de la metodología TRIZ, les platico rápidamente. Es una metodología que generó un alemán que se apellidaba Schuller, el cual trabajaba en la oficina de correos, de patentes. Y durante todos los años que estuvo trabajando, revisando esas patentes, se dio cuenta que había cosas comunes y las empezó a taxonomizar. De tal forma que desarrolló una metodología con la cual tú puedes, a través de esas categorías y esas técnicas que maneja TRIZ, poder desarrollar nuevas ideas, ya saben, esas ideas fuera de la caja y piensa diferente y cosas por el estilo. Entonces, la pregunta aquí en específico dice, ok, ¿cómo ayuda o apoya la metodología TRIZ a una posición de liderazgo? Excelente pregunta. Yo creo que TRIZ como tal es una metodología para poder generar ideas, es una metodología de creatividad. Yo particularmente nunca he utilizado TRIZ para el tema de liderazgo. Así que en este caso mi respuesta, a quien la haya escrito, creo que es un buen elemento para investigar si a través de la metodología de TRIZ pudiéramos hacer algo relacionado con personas y no con productos o cosas por el estilo. La siguiente dice, ¿qué cursos recomiendas en inteligencia emocional y en qué instituciones? Ok, en este caso los cursos que yo he tomado han sido afortunadamente cursos que me han impartido en las organizaciones en las que he colaborado. Sin embargo, yo conozco varios coaches que se dedican al tema y con mucho gusto les podría yo proporcionar ya a detalle el contacto para que pudieran ustedes abundar un poquito más en el tema. Siguiente, ¿nos puedes recomendar por favor algún libro o texto sobre mejorar e implementar nuestra inteligencia emocional? Pues básicamente el libro de Daniel Goleman, que se llama precisamente Inteligencia Emocional. Ese se lo recomiendo para que lo tomen como una base para entender de qué se trata la inteligencia emocional. Aunque ese libro no habla propiamente enfocado hacia el liderazgo, pero te define las bases. Y hay un artículo que también Daniel Goleman desarrolló para el Harvard, se me fue el nombre, Harvard Review, en donde ese artículo precisamente habla de cómo enfocar la inteligencia emocional al liderazgo. Harvard Business Review, yo me acordé. Y
De ahí es de donde yo tomé mucho del material que estoy presentando en este momento. Adicionalmente, y este es otro tipo de liderazgo, les recomendaría también un libro del autor Simon Sinek que se llama Los líderes comen al final. Es también un libro muy interesante que habla de este tipo de técnicas. Siguiente, ¿por qué las organizaciones invierten tan poco esfuerzo y tiempo en estos temas? Yo, como no soy una organización, pues no tengo una respuesta a esta pregunta. Porque además es curioso, las organizaciones normalmente no quieren invertir en el capital humano porque piensan que una vez que ya han alcanzado las competencias, la gente se va. Sin embargo, en mi organización, en mi grupo de trabajo, yo sí busco la manera de darles a este equipo de trabajo la forma de que sigan capacitándose en este tipo de temas. Hay un aforismo también que un líder no es un líder hasta que no empieza a formar otros líderes. Siguiente pregunta, ¿qué es Toastmasters y cómo te ha ayudado en tu desarrollo profesional? Bueno, Toastmasters es una organización a nivel mundial que se dedica a desarrollar gente en temas de comunicación y en temas de liderazgo. Esto lo hace a través de unos manuales en donde uno sesiona en clubes una vez a la semana y va desarrollando diferentes propuestas o diferentes temas que se para al frente y los expone, en donde te van indicando ciertos recursos que debes de incluir. A ver, ahora vas a hablar con una presentación de PowerPoint, mañana vas a hablar a capela, la otra vas a improvisar. Y adicionalmente también las estructuras de Toastmasters son por voluntariado, es decir, cada uno de nosotros en cada sesión nos ofrecemos a ser el director de la sesión, el tomador del tiempo, el evaluador de las muletillas, el evaluador gramatical. Estarse continuamente exponiendo a un público es lo que particularmente a mí me ha ayudado de esta organización en el tema de mi desarrollo profesional. Siguiente, Daniel Goleman tiene varios libros sobre inteligencia emocional. ¿Cuál recomiendas? El de inteligencia emocional, etc. Después, ¿cómo se promovería una capacitación para mejorar la inteligencia emocional de un área con la dirección del área? Esta pregunta está interesante, aunque también es un poco complicada la respuesta porque estamos hablando de temas subjetivos. Normalmente para tú venderle a tu jefe o a tu director una idea, pues normalmente la tienes que poner en términos de dinero, ¿no? Entonces, sería interesante también cómo buscar la forma de medir la productividad de ese equipo de trabajo. En ese sentido, pues tal vez pudiera ser una propuesta, oye, por ejemplo, si la empresa en la que estás está dentro del Great Place to Work, ese ya es como un camino para decir, oye, podemos mejorar el clima organizacional a través de este tipo de cursos, de talleres, etcétera, etcétera. Cuando una organización como tal no está interesada, y lo pueden ver en ese sentido porque no se mete en este tipo de programas de mejores empresas para trabajar, bueno, pues sí será un poco más complicado y tendremos que buscar la manera en términos de productividad de poder vender la idea. Siguiente, ¿cuál es el mejor liderazgo ante una generación millennial? Esta está bien ruda. Les voy a contestar como las charlas del día de ayer como consultor. Depende. Depende, porque de pronto los millennial, perdón si hay algún millennial por aquí, ¿no? Ok, Gustavo es millennial reloaded, ¿no? Son chavos que se quieren comer el mundo, ¿no? Pero quieren todo rápido, quieren todo fácil, se sienten que son multitasking y que todo lo pueden. Y la verdad de las cosas, desde mi punto de vista, son exactamente todo lo contrario. Entonces, lo que yo les recomendaría, dependiendo del millennial, hablé de 6 estilos de liderazgo. De entrada, yo empezaría con un autoritario, porque también dentro de los temas de liderazgo hay un tema que es como una campana, en donde según el tipo de situación que tengas con la gente, es el estilo de liderazgo que vas a ejercer. Yo considero que en el caso de los millennials, les tenemos que enseñar, o sea, tienen que aprender, tienen que quitarse de la cabeza esa idea de que ya lo saben todo, y entonces humildemente empezar a aprender con un coaching o con un mentoring de parte de nosotros. La siguiente nos pregunta, excelente conferencia, muchas gracias. Siguiente, ¿cómo influir positivamente en tu jefe para que sea un buen líder? Cámbiate de jefe. ¿Qué recomendarías a los de la vieja escuela si te están escuchando? Que se junten más con los millennials, ¿no?
¿Cómo andamos de tiempo? ¿Bien? 5 minutos, ok. Y siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando requieres desarrollar cualidades de liderazgo y de la inteligencia emocional en un recurso muy técnico? ¡Wow! Esa también está ruda, porque les había comentado que el cambio del paradigma es una decisión que tiene que tomar uno. Mientras tú no tomes esa decisión, nadie más va a poder influir a que tú la tomes. ¿Qué tiene que sucederle ese tecnicazo para que empiece a desarrollar la inteligencia emocional? Se me ocurre de bote pronto, ponle un pupilo y responsabilízalo de los resultados de ese recurso. Y entonces acompáñalo, guíalo, empodéralo y veamos qué resultado podemos obtener con ese experimento. ¿Sale? Me parece que son todas las preguntas. Y bueno, si hay algo más, Rubén. Gracias. Hubo varias preguntas de qué libro recomendar.